Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo. Eso significa versículo por versículo, capítulo por capítulo, y basamos obviamente nuestro estudio en base a la investigación del texto. Profundizamos el texto. Y hoy vamos a hablar una de las historias que realmente nos van a llenar de mucha convicción y fe. Fe, porque realmente estamos en medio de una batalla. Pareciera que la vida está llena de batallas, ¿verdad? A veces tenemos que enfrentar situaciones en el trabajo, en la familia, aún en la sociedad, y aún a veces una batalla consigo mismo, con uno mismo. Pero este libro nos va a ayudar a cómo debemos de enfrentar estas batallas. Porque recuerden, estamos del lado ganador. Jesús ya venció en la cruz del Calvario. La guerra general, la guerra ha sido ganada. Y cada día enfrentamos estas pequeñas batallas como el pueblo de Israel tenía que enfrentar batalla tras batalla. Pero no estaban solos. Y tú y yo tampoco estamos solos en estas batallas que enfrentamos a veces con nuestros, como les dije, ¿no? Nuestros hijos, la familia, la sociedad, el pecado, no sé, el gobierno, etcétera, etcétera, sea cual sea. Vamos a ver qué nos dice estos textos de cómo debemos de enfrentar estas batallas. Vamos a orar y continuamos. Amado Señor, te damos gracias una vez más en esta hora por tu palabra. Y gracias, Padre Celestial, porque es a través de tu palabra que podemos alimentarnos espiritualmente, que podemos conocerte de manera personal. Y háblanos a través de estos versículos. Que tu gracia y misericordia estén con nosotros ahora y que uses mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que se están ahora conectando. Hoy vamos a estudiar 2 capítulos, así que ponte atento. Capítulo 3, vamos a hablar en esta serie de la conquista. Israel cruza el Jordán con un prodigio. Recordemos que ahora Josué ya tiene el informe de estos espías que han llegado a Jericó y ahora se va a movilizar. El bosquejo del capítulo 3, hablando de los israelitas cruzan el Jordán, del versículo 1 al 8 vamos a ver los israelitas se preparan para cruzar el Jordán. Del versículo 9 al 13, los israelitas son liderados por Josué para cruzar el Jordán, y del versículo 14 al 17, los israelitas experimentan un prodigio al cruzar el Jordán. Y este prodigio básicamente es un hecho sobrenatural que involucra en la naturaleza. Ahora, del 1 al 8, los israelitas se preparan para cruzar el Jordán. Versículo 1 dice: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias. En el hebreo dice sitín, que son básicamente lo mismo, y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Josué está decidido a ir y conquistar la tierra, pero tienen al río al frente y ahora tienen que acampar. ¿Qué sucedió? El versículo 2, 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento. 3, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Hermanos, todos recordamos, ya hemos estudiado el libro de Éxodo, este era el arca, que era revestido de oro, con esta madera de acacia que era el lugar. Tenía este tipo de orejas o anillos de oro en la cual atravesaban estas varas. Y en la tapa, que se llamaba el propiciatorio, estaban 2 querubines o 2 ángeles mirándose frente al frente. Y aquellos que deberían de transportar el arca eran los coatitas, hijos obviamente del sacerdote Aarón, de Coat, ¿no? Pero se los llamaba los coatitas. Y este momento de llevar el arca, antes de avanzar en el versículo 4, debemos de recordar que muchos rabinos consideraban que decían, miren, el cielo es donde vive Dios, pero el arca es donde es el estrado de sus pies. La presencia de Dios corporalmente o físicamente para el pueblo de Israel era el arca. O sea, para ellos el arca representaba el poder, la vida y sobre todo la presencia de Dios.
Y es por esto que dice, cuando vean el arca, bueno, tienen que seguirlo. Ahora, versículo 4. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca y asegúrense de no acercarse demasiado. Ahora, antes de avanzar al 5, mire, ¿por qué dijo esto Josué? Ellos están en este momento relacionándose con Dios, como les mencioné hace un momento, a través del arca. Y la presencia de Dios ya les había demostrado en el libro de Éxodo cómo es que el poder de Dios descendía con una nube, ya sea de fuego o una nube en el día, y cómo es que ahora ellos tenían que transportarlo, dado ya las órdenes de quienes, ya dije los cuatitas, pero 1 kilómetro de distancia, la NTV ya lo ha traducido porque en los originales habla de codos, y es curioso que los rabinos también sacaron esta distancia del kilómetro para decir que el día sábado no deberías de exceder de caminar 1 kilómetro. Más adelante en el tiempo de Jesús dijeron ya hasta 2 kilómetros, pero es interesante cómo es que sacan referencias de las vivencias del libro de Josué para formar su interpretación de la ley. Pero en este momento, Josué les está diciendo, miren, no conocen el camino, pero con la presencia divina los va a guiar. Y esto sí es algo que deberíamos nosotros siempre considerar. No sabemos lo que viene mañana, no sabemos quizás el camino de nuestra vida, nuestra salud, pero debemos de aprender a confiar que la presencia de Dios está con nosotros, que Él camina con nosotros, que aún en el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. Ahora, el versículo 5 dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y es curioso porque esta palabra purifíquese, en las otras versiones santifíquense, habla del término kadosh. Y el kadosh habla de la santidad. Y la palabra sencilla para interpretar kadosh es apartado. En el Antiguo Testamento se apartaban objetos y personas. Pero en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, antes de empezar el milagro, antes de ver el prodigio, antes de ver, porque estamos hablando de la etapa de la conquista, ojo, la conquista, esta es la previa a la conquista de Jericó, pronto vamos a venir este momento de Jericó, pero miren, cuando estamos hablando de este momento, lo que Dios quiere en este proceso para la conquista es purifícate, es ser santo. Y en el Nuevo Testamento igual. No podemos hacer la obra de Dios, no podemos conquistar o diríamos ganar nuestras batallas si es que no estamos considerando la santidad en hacer la obra de Dios, la santidad en nuestras vidas, porque estamos leyendo, sean santos porque yo soy santo. Y esto de la santidad tiene que ver con la santidad posicional y progresiva. Y Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, Pedro nos va a explicar que esto es una realidad para nosotros hoy. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios, ojo, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, hermanos, les dio su gloria. O sea, tienes que entender esto, que esto es muy, muy, muy importante. ¿Sabes? Dios nos escogió, Dios nos eligió para ser como su Hijo. Y al final, el propósito es para que nosotros vivamos en santidad y en un momento, y ahí tengo un video que habla de la doctrina de la santidad posicional, progresiva y la santidad completa, que va a ser en el tiempo de la glorificación, porque en el fondo se basa de eso, ¿sí? Hermanos. Claramente les dice al pueblo, ahora purifíquense. Quizás sea el momento de lavarse o de bañarse, lavar sus ropas, sus vestidos, pero hay que santificarse. ¿Quieres ver los milagros? ¿Quieres ver cómo van a conquistar la tierra? ¿Quieren ver algo va a pasar? Primero, santifíquense.
purifíquense. Y tú y yo no podemos hacer la obra de Dios. No podemos caminar en este mundo lleno de pecado si no nos purificamos. Pero sabes, somos santos por posición y nos santificamos vivencialmente al apartarnos para la obra santa de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres ganar y conquistar, no sé, estas batallas? Purifícate. Apártate para el Señor. Ya eres santo. Vive como una vida santa. Santifícate. Apártate del pecado. Sé un kadosh. En el griego viene a ser el hagoi, ¿no? Pero en el hebreo se usa el kadosh, que significa apartado. En otras palabras, siempre hay que recordar, como decimos popularmente o coloquialmente, ahora que somos cristianos, somos harina de otro costal. Ahora, apártate del pecado, apártate de las cosas que te contaminan, apártate de la oscuridad, brilla, sé luz y sé alguien que pueda impactar su vida, la familia, su generación, porque Dios quiere hacer esa obra a través de ti. Lo quiso hacer en Israel y vamos a ver qué sucedió el versículo 6. Por la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Miren, hermanos, se van avanzando estos sacerdotes y el 7 dice: y el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como lo estuve con Moisés. Y esto me encanta, hermanos, porque es como Dios va a afirmar el liderazgo de Josué. Dios lo levanta a Josué, pero ahora Dios va a afirmar ese día su liderazgo. O sea, que cada obra, que cada momento que va a vivir Josué, Dios lo va a bendecir. La presencia de Dios va a estar allí. Y esto me encanta, hermanos, porque en el liderazgo es igual. Hoy día, todos los que estamos en el liderazgo en la iglesia, ya sea que estés en un staff o sirviendo en una parte del liderazgo, o aún seas papá o mamá en el liderazgo, pero especialmente en el liderazgo eclesial, mira, qué bonito es hacer las obras o muchas cosas que hacemos con la bendición de Dios, con la presencia de Dios. Y qué difícil es hacerlo sin la presencia de Dios. A eso se le llama activismo religioso. Piensan que es hacer y hacer en tu carne y hacer en tus fuerzas. Pero hermanos, hacer la obra de Dios sin su presencia y bendición es caer en el activismo religioso. Y siempre les digo a los hermanos acá, a todos los staff, no hacemos actividades por hacer, las hacemos con la bendición y la presencia de Dios. Las hacemos para que Dios sea glorificado, las hacemos para que Jesús sea el centro de cada actividad, porque hacer actividad por hacer simplemente una actividad, para mí eso es activismo religioso y es desgastarse. Ahora, Josué va a hacer este momento de llevar el arca y el Señor dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir y yo voy a firmar tu liderazgo. Y miren, versículo 8. Dale la siguiente orden entonces a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río. Miren, hermanos, unos cuantos pasos y deténganse allí. Ahora, del 9 al 13, los israelitas son liderados por Josué para cruzar el Jordán. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. 10. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará, primero, los cananeos, 2 los hititas, 3 los heveos, 4 los fereceos, 5 los gergeseos, 6 los amorreos, 7 los jebuseos, delante de ustedes. Aquí era interesante este momento, ¿no? Lleven el arca, pongan los pies, verán que el Dios vivo está entre ustedes. Este momento de relacionarse, miren lo que está sucediendo, ¿no? A 1 kilómetro de la distancia, los coatitas llevaban el arca, la relación con Dios a través del arca. Esto era en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero hoy,
El Dios vivo no necesita un arca, no necesita unos sacerdotes. El Dios vivo mora en nosotros. Hermanos, el arca mostraba el poder vivo de Dios. En cambio, hoy el Dios vivo vive dentro de nosotros. Esto no es algo para decir amén, aleluya, porque el versículo 11 dice, miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Por eso Salmos 97:5 decía, ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. El dueño de toda la tierra, mira lo grandioso que hoy tenemos en el nuevo pacto. El dueño de toda la tierra, el Dios vivo, hoy mora en nosotros. Antiguamente estaba viéndose a través del pacto antiguo, el pacto en el Antiguo Testamento y en el arca. Hoy, a través del nuevo pacto, hoy a través de Jesucristo nuestro Señor, que rompió el velo para tener acceso al lugar santísimo, hoy gracias a su obra de salvación en nuestras vidas, el Dios vivo, el Dios que es dueño de la tierra, el Dios poderoso, mora en el cristiano. Amén, deberíamos decir aleluya, porque esto es un milagro. Por eso la salvación es un milagro. No tenemos que estar a 1 kilómetro de distancia. No tienen que ser los coatitas ahora para acercarnos a Dios. No. Hoy podemos tener su presencia. Y miren qué sucedió. Versículo 12. Elijan ahora, dice, a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Otra vez lo repite. Y en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Esto nos hace recordar, ¿se acuerdan? Al cruce del Mar Rojo. Pero esto sucedió, hermanos. Porque miren, el pueblo estaba ahí y recuerda esto. Confiar en Dios y sus promesas es el primer paso. Avanzar con lo que sabemos que debemos hacer es el segundo paso. ¿Y a qué me refiero con esto? Dios les dice, lleven el arca, pero ellos no sabían cómo iba a suceder. Y es muy fácil cuando tú dices, no les dijo, mira, lleva el arca y yo primero voy a separar el agua, como fue en el caso del Mar Muerto, como ustedes sabemos, o el Mar Rojo, perdón, no Mar Muerto, el Mar Rojo se abrió y ellos pasaron. No, acá era muy parecido, pero era diferente. Los coatitas, los sacerdotes tenían que poner el pie. ¿Te imaginas en el río? Y luego el río se iba a abrir. O sea, la promesa es, da el primer paso. Ahora sabes lo que tienes que hacer, es el segundo paso. Siempre en la vida cristiana va a ser así. Hay muchas promesas de parte de Dios para ti, para tu familia, para tu ministerio, para tu futuro, y tienes que creerlas. Amén, las creo. Pero viene el segundo paso. Dios obra como el Dios de pactos, dándonos sus promesas, pero también se basa en la respuesta del hombre, en la responsabilidad humana de yo andar bajo esas promesas, de yo andar bajo esas convicciones, y yo doy el segundo paso, yo hago lo que a mí me corresponde y Dios cumple su promesa. Hago lo que a mí me corresponde, Dios cumple su promesa. Así andamos en la vida cristiana, hermanos. Primer paso, segundo paso, primer paso, segundo paso. Muchos quieren así, ¿no? Mira, si Dios abre el mar y completamente recién voy a pasar, no sucede así en esta ocasión. Y en muchas ocasiones en la vida cristiana, el Señor ya te dio sus promesas. El Señor ya te dijo su voluntad revelada en la Biblia. Ahora te toca a ti hacerlo. Así que no eches tampoco la culpa a Dios. No, es que si Dios quiere, es que si Dios no. También tú da el primer paso. Actúa. Orar, actuar. Creer, actuar. Sus promesas, actuar. Siempre va a ser así. Primer paso, segundo paso. Primer paso, segundo paso. Y así vamos andando. Ahora, del 14 al 17, los israelitas experimentan un prodigio al cruzar el Jordán. Dice el 14, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. 15. Era la temporada de la cosecha. Y el Jordán, hermanos, desbordaba su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, tocaron el agua a la orilla del río.
Vamos a ver qué pasó. Primero, cuando miremos que era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, miren, esa era la época de la cosecha de lino y cebada, no la cosecha tardía de trigo. Y eso significaba que el Jordán estaba desbordando por la nieve que se derretía en el Monte Hermón. Y atravesarlo sería muy difícil, casi imposible en esta época del año, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué sucedió? Yo lo menciono para que vean lo complicado que era. 16, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto para que el lecho del río quede seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó, hermanos, como vemos acá. Miren, el agua que venía de río arriba dejó de fluir. Y lo he remarcado, comenzó a amontonarse. Y ves una flecha que cómo se amontonaba. Era lo mismo que sucedió en el Mar Rojo. Y era lo mismo que sucedió en Génesis, en el capítulo 1, cuando habla el mar el agua se amontonó y se separó de la tierra. Solo Dios, el dueño de la tierra, el creador, puede hacer este prodigio. Puede mover la naturaleza a su antojo. Puede cambiar la naturaleza a su antojo. Y si ese Dios vivo, real, hizo eso en el pasado, ¿por qué no confías en que Dios puede hacer un milagro totalmente nuevo hoy en tu presente? Él es el dueño de todo lo que hay. Él es el dueño también de todas las cosas que hay. Hermano, esta historia debe infundirnos fe. Fe. Y lo difícil de todo esto, miren, dice el texto, a la altura de una ciudad llamada Adán. Ojo, el método que Dios usó fue un derrumbe de los despeñaderos de piedra caliza que estaban a varios kilómetros de la distancia hacia arriba, como dicen muchos comentaristas, pero los elementos milagrosos fueron la época sobrenatural del derrumbe y dos, la retención del agua, porque era difícil en esa época, pero ya, listo, se desmoronó. Pero ¿y cómo se retuvo el agua como un muro? Por un prodigio, por un milagro, una obra de Dios. 17. Entonces, mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, no húmeda ni pantanosa, tierra seca, en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminara de cruzar el Jordán por tierra seca, tal como lo ven en esta imagen. Mientras ellos cargaban, el agua estaba retenida allí. Ahora, ¿era difícil? Por supuesto. Uno, para los sacerdotes, porque el arca, recuerden, era de oro, tenía un peso bien fuerte por el revestimiento de oro. Y ahí estaban ellos soportando. ¿Y cuántas personas? Miren, salieron aproximadamente 2 millones, aproximadamente, sacamos un cálculo en el tiempo de Moisés, y habían pasado 40 años, se habían multiplicado, algunos dicen hasta 4 o 6 millones, comentaristas, obviamente no lo dice el texto, pero se supone, muchos afirman 6 millones de personas, porque habían pasado 40 años. Estamos ya más o menos el año 1440 es el tiempo del éxodo donde salen, han pasado 40 años, y en el año 1300, ya estaríamos en el año 1400, pero 1390 a.C. es que se escribe este libro de Josué para relatar los hechos que fueron previos a la conquista. O sea, realmente estamos viendo algo maravilloso. Pero también va el factor humano. Aguante, sacerdote. Van a pasar no 100 personas, no 1000 personas, millones de personas, porque el río se abrió. Y no significa que pasaron de 2 en 2, sino que se cortó el río y tenían todo el río para cruzar. El texto no dice cuánto tiempo, pero consideramos que fue un buen tiempo. Ahora, vamos a estudiar el capítulo 4, porque estos dos capítulos están unidos. ¿Qué sería ahora? La conmemoración del cruce del Jordán. Ahora, hay varios ejemplos a manera de introducción de piedras conmemorativas en Josué. Por ejemplo, los positivos son las 12 piedras del Jordán que se colocaron en Gilgal, que lo vamos a estudiar ahora del 1 al 8. Las 12 piedras del Jordán que se colocaron en la orilla del Jordán, que lo vamos a estudiar en el versículo 9.
Y en Josué también encontramos los montones de piedra donde se escribió la ley en el monte Ebal, en el capítulo 8, versículo 30 al 31. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero piedras conmemorativas negativas son, por ejemplo, Acán. Su familia y ganado fueron lapidados por su desobediencia y fue piedras conmemorativas. Capítulo 7, versículo 25 lo vamos a estudiar. B. Acán y su familia fueron enterrados con un gran montón de piedras. Capítulo 7, versículo 26. Y C. El rey de Jaí fue enterrado con un gran montón de piedras. Capítulo 8, versículo 29, que también lo vamos a estudiar. Y D. Se usaron piedras grandes para sellar la cueva donde enterraron a los 5 reyes cananeos. Capítulo 10, versículo 27. Así que no te pierdas los próximos capítulos que tienen mucha historia para conocer. Nuestro bosquejo entonces este capítulo 4 son los israelitas conmemoran el cruce del Jordán. Del 1 al 9, los israelitas conmemoran el cruce del Jordán con 12 piedras. Del 10 al 18, los israelitas conmemoran el cruce del Jordán con la consolidación del liderazgo de Josué. Y del 19 al 24, los israelitas conmemoran el cruce del Jordán con un monumento en Gilgal. Leemos el versículo 1. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 tribus, uno de cada tribu. 3. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Ya hemos visto en la imagen donde estaban parados los sacerdotes. Y llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. 4. Y entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. 5. Y les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios, y cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, uno por cada tribu de Israel. Así como ven en esta imagen, los hombres empezaron a cargar estas piedras. Ahora, es cultural en su gramática y en su parte de la historia que en el libro de Josué vamos a encontrar mucha repetición, porque si tú lees, si has estado ya desde el comienzo con el estudio y te dirás: oye, ya son ya 3 veces que está repitiendo esto. Sí, la repetición era algo para darle énfasis dentro de la escritura en ese contexto, y es por esto que Dios primero le habla a Moisés, a Josué, Josué lo vuelve a decir y ahora lo está poniendo en acción. Así lo vemos en estos capítulos 3 y 4. Pero estos hombres ahora cargan las piedras de dentro del río, ojo, de dentro del río y de donde estaban parados el arca. ¿Y qué sucedió? Versículo 6, las usaremos, dice, para levantar un monumento conmemorativo en el futuro. Sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, dice el versículo 7, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Iban a quedarse así estas piedras como un pequeño monumento. Ojo, hermanos, nosotros no sabemos exactamente el día, en este momento, dónde está este monumento. Han pasado miles de años, pero es importante recordar que tener, no monumentos, yo diría recordatorios, nos van a ayudar a nosotros. Cada uno de las familias, yo siempre les recomiendo tener recordatorios, porque, ¿sabes? Tener recordatorios en cada hogar de la fidelidad y providencia de Dios ayudará a la familia a conocer de Dios. Y algunos dirán: ¿pero de qué está hablando, pastor? Mira, una foto. A veces a muchas parejas les digo, que me dicen: estamos conviviendo y algunos dicen: no, nos hemos casado solo por civil, no por iglesia. Yo digo: necesitas estos recordatorios donde tú estés con tu terno, la esposa, con su vestido de novia, que les haga entender que estas son las normas para los hijos. Esa es la ruta, eso es lo que queremos decirles. O el momento en que se bautizaron, o el momento en que hubo algo especial, o quizás un pequeño souvenir, o
algo, un texto en la pared, o las historias que vivieron los padres, que les cuenten a los hijos cómo la fidelidad de Dios en ese tiempo fue tan buena que ahora ven el resultado de la providencia de Dios. Pueden ser diplomas, pueden ser certificados, pueden ser medallas, etcétera, etcétera, o libros. Tener recordatorios en cada hogar de la fidelidad y providencia de Dios, ayudar a la familia a conocer de Dios, porque esta es la idea de este monumento. Ahora, cuando los chicos vean y digan, oye, esto es, ¿por qué tenemos este montón de piedras aquí? Todos los israelitas le dirían, este fue el momento en que Dios obró con poder, con el arca, cuando cruzaron los sacerdotes. Porque recuerden que estamos en una nueva generación. Quizás esta generación cuando sucedió el milagro esto de cruzar el Mar Rojo, quizás eran muy bebés y no recordaban nada. Porque recuerden que habían pasado más de 40 años. Y quizás son personas de 20 años, de 30 años, que han nacido en el desierto, necesitaban experimentar el poder de Dios y recordar que Dios estaba con ellos para conquistar la tierra prometida. Así es, cada generación necesita tener esto, experimentar el poder de Dios, pero los hechos en el pasado, con un recordatorio, nos van a ayudar mucho para que los hijos o los nietos puedan conocer a Dios. Eso era lo que Dios quería a través de este monumento. Versículo 8. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado, dice el texto. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, uno por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué, y las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento, tal como se puede ver. Ahora, del 10 al 18, los israelitas conmemoran el cruce del Jordán con la consolidación del liderazgo de Josué. Dice el texto, los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevara a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río. 11. Y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. 12. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Ojo. Si bien es cierto, Dios dijo que yo estoy con ustedes, pero ellos también tenían que prever. O sea, como decimos, ¿no? Dios dice, te voy a cuidar, pero tú también cuídate. O sea, Dios me protege, pero tú también protégete. O sea, parte de la sabiduría, de la estrategia y parte de ser sabios en este mundo de tinieblas y lleno de pecado y de peligros. Ahora, 13. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. 14. Ese día, ojo, ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron, tanto como habían respetado a Moisés. Josué, ahí estaba en medio del río, el pueblo lo miraba, y ¿sabes qué, hermano? Punto de liderazgo. Cuando Dios levanta a un líder, también hace que los demás lo respeten. Cuando Dios te levanta en el liderazgo, y si es Dios quien te levanta en el liderazgo, ¿sabes? No tienes que exigir respeto. Dios les mostrará por qué deben de respetarte. Dios, a través de las obras maravillosas, de los prodigios, de los milagros, de lo que todo pueda suceder, dirán, realmente Él ha sido levantado por Dios. Porque hay muchos líderes que han sido levantados por la voluntad humana o porque simplemente ellos se levantaron y Dios no respalda ese liderazgo. 15. El Señor le había dicho a Josué. 16. Ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, que salgan del lecho del río. 17. Así que Josué dio la orden. 18. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, hermanos, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. Esto nos hace recordar al Mar Rojo, ¿no? 19 al 24. Los israelitas conmemoran el cruce del Jordán con un monumento en Gilgal. 19. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Miren que este libro nos pone el 10º día del primer mes y ahí cuando cruzan y se ponen junto a Jericó,
Más adelante vamos a ver cómo sucedió esto. Pero cuando dice que cruzó el Jordán el 10º día del primer mes, en el antiguo calendario lunar hebreo, ese día caía a fines de marzo o a principios de abril. ¿Y qué sucedía? Mire, yo tengo el calendario bíblico de las fiestas de los judíos. En marzo y abril, 14, 15, 16, saben que se celebra la Pascua. Algunos comentaristas dicen eran fácil casi 4 días para la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? El día de la 10ª plaga, el día que fue liberado Israel, y ahí pronto iba a venir el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, y ahí están las 7 fiestas que ya lo hemos estudiado. Ahora, versículo 20, fue allí, en Gilgal, donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Ahí en Gilgal, ¿se acuerdan? Pero, versículo 21, entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, ojo, tierra seca, y todo el pueblo escuchaba. 23, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como lo hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminaran de secar. ¿Se acuerdan este evento, hermanos, que está en Hechos en el capítulo 17, ¿no? Cuando cruzan todo el pueblo, casi 2 millones de personas cruzaron. 24. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Hoy, los recordatorios pueden ser, y lo vuelvo a decir, fotos, historias de su testimonio, diplomas, medallas, etcétera, etcétera. Qué importante es tener recordatorios en nuestro hogar. Estamos llegando al final de nuestro estudio, capítulo 3 y 4, y la próxima semana, no te pierdas, vamos a ver cómo es la conquista, paso a paso. Pero vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, es importante separarse en santidad para el servicio en la obra de Dios. Número 2, la confianza en las promesas de Dios siempre es el primer paso. Y hacer lo que sabemos que debemos hacer siempre es el segundo paso en la obra de Dios. Orar, actuar, confiar en las promesas y actuar. Esto es importante, hermanos. Y número 3, el líder siervo, que es levantado por Dios, contará con su presencia en cada actividad y Dios se encargará de hacerlo respetar ante los demás. Así que no te preocupes, Dios te va a hacer respetar si estás levantándote en el liderazgo. Y 4, el hogar que tiene recordatorios de la fidelidad y providencia de Dios siempre será un hogar que viva para la gloria de Dios. Al final, hermanos, y ustedes padres que me están escuchando, este es el legado que dejarán a sus hijos. En mi casa tenemos algunos recordatorios, algunos souvenirs, a veces contamos las historias de cómo Dios ha sido fiel en nuestro paso, nuestro caminar cristianos. Y estamos listos para contar a la próxima generación, ya de mis hijas tan grandes, a los nietos o bisnietos, Señor, si el Señor nos permite vivir, porque queremos que nuestro hogar dé la gloria al Señor. ¿Por qué no oramos? Y le damos las gracias al Señor, porque hoy, si vivimos, es por Él y para Él. Amado Padre Celestial, te agradecemos una vez más por estos 2 capítulos que hemos estudiado, que nos enseñan muchas verdades de cómo es que nosotros debemos prepararnos para cada batalla, santificarnos, separarnos, consagrarnos, purificarnos. Nuestra vida debe de andar de esta forma. Si bien es cierto, ya somos santos por lo que tú hiciste en la cruz, pero nos hablas de que ahora nos toca apartarnos del pecado. Es decir, la santidad progresiva debemos de vivirla cada día. Y es más, Señor, recordar que somos templo de tu Santo Espíritu. Tú moras en nosotros, el Creador del cielo, de la tierra, el Dios Todopoderoso. Realmente es un milagro que vivas dentro de nosotros y que tenemos todas las armas para salir adelante en cada situación adversa. Solo nos toca confiar en tus promesas y ayúdanos a confiar en tus promesas, que es el primer paso. Y el segundo paso, actuar conforme a tus promesas. Y gracias una vez más por la fidelidad que has mostrado en el pasado
por tu providencia, Señor, en cada evento de nuestras vidas y de la vida de mis hermanos. Y esto simplemente nos hace recordar que tú sigues siendo fiel y seguirás siendo fiel en cada crisis, en cada problema. En ti confiamos. Aumenta y ayúdanos a fortalecer nuestra fe. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. El Señor los bendiga. No se olviden, comparte este sermón si ha sido de bendición para que muchos lo puedan escuchar. Y no te olvides suscribirte al canal de YouTube. Nos vemos en el próximo estudio.